Televisa. Ahora bien, el rescate de las frecuencias de MBS combina dos hechos abdominales. Por un lado, la actuación sesgada de funcionarios públicos, da igual si fueron movidos por la ambición, el miedo o la complacencia negligente, que han favorecido ilegalmente los intereses de Televisa, ya sea para aumentar sus activos o para combatir a sus competidores. Y por el otro, la revancha ejecutiva. ¿De dónde venimos? En el momento que recibimos la notificación del inicio del proceso de rescate de la banda 2.5 GHz, nos encontrábamos en plenas negociaciones con el gobierno federal en dos vías paralelas. La primera, y que internamente conocíamos como la propuesta Olavarría, ya que apenas el 25 de julio recibieron nuestros abogados de forma espontánea por parte del subsecretario Héctor Olavarría una propuesta en la que, si bien cedíamos al gobierno 70 megahertz, nos refrendaban 120 por 15 años, pero con la modalidad de continuar pagando la contraprestación económica aplicable a los servicios de televisión, empezando a pagar la contraprestación impuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme fuésemos utilizando el espectro para servicios de banda ancha móvil. El subsecretario fue claro al indicar que esta opción debería ser solicitada por nuestra parte y que además a ellos les serviría para cerrar el expediente en esta administración. La segunda vía de negociación la denominábamos Pinos, ya que tiene su origen en la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República. La señora Alejandra Sota nos hizo saber el domingo 3 de junio, alrededor de las 10 de la noche, a través de nuestros abogados, que la resolución favorable de la concentración de Televisa en Yusacel ofrecía a MBS una ventana de oportunidad para destrabar nuestro proyecto de la 2.5, siempre y cuando MBS accediera a no impugnar ni jurídica ni mediáticamente la resolución del gobierno a la que he hecho mención. La realidad hoy nos indica que la decisión ya estaba tomada y que al final del camino fuimos engañados. Hagamos ahora una breve recapitulación con respecto al proyecto que les he platicado a ustedes, el cual contaba con un dictamen de COFETEL aprobado por unanimidad de su pleno y otro de COFECO. Teníamos a los socios nacionales y extranjeros con el capital listo para invertir. Contábamos con los socios tecnológicos que garantizaban tecnología de punta al pueblo de México en lo que a banda ancha se refiere. Contábamos con la disposición de MBS para democratizar el capital de la empresa y permitir la participación de por lo menos 4 socios adicionales. Habíamos aceptado que la operación de esta concesión se llevara a cabo a través de un tercero neutral e independiente, que fungiera como garante ante clientes y socios y como fiduciario ante el gobierno para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el título de concesión. Incluimos también el devolver 50 megahertz a título gratuito para que el gobierno federal pudiera disponer de él para licitarlo con los propósitos que consideraran pertinentes. Aceptamos pagar una contraprestación equivalente al precio que se le ha dado a esta banda en otros países, ajustado al tamaño de la economía mexicana, el cual es mayor que 60% de los países que han licitado esta banda. Desarrollamos el modelo de negocios que garantizaba el abatimiento de los precios para todos los mexicanos, tal cual lo hicimos con Dish. Y el gobierno mexicano aduce una subutilización de la banda y el supuesto rechazo por parte de MBS
al pago de una contraprestación para iniciar un proceso de rescate de la banda 2.5, que trasciende más allá de este sexenio, cuando México ocupa los últimos lugares de la OCDE en penetración de banda ancha? ¿Por qué razón? ¿Qué motivo tendría el gobierno federal para desechar una propuesta de esta naturaleza? Nos cuesta trabajo creer que hay elementos objetivos para hacerlo, por lo que solamente se explica en función de las presiones reconocidas de Televisa y a la antipatía manifiesta que algunos personajes de este gobierno tienen en contra de la administración de MBS. El viernes 4 de febrero del 2011, la periodista Carmen Aristegui, titular de la primera emisión de Noticias MBS, lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Minutos después, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, coordinadora de comunicación social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista. Es importante mencionar que con mucho tiempo de anticipación se había programado una reunión para ese mismo día con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, a fin de revisar los asuntos relacionados a la banda de 2.5 GHz. Cita a la que acudí acompañado de algunos ejecutivos de la empresa y a la que habían invitado por parte de la Secretaría a diversos funcionarios. Esperando en la sala de juntas de la oficina del secretario, me informaron que el secretario quería verme previamente en su despacho, al cual fui conducido. Sobre el escritorio del señor secretario se encontraba una carpeta blanca con la leyenda 2.5 GHz. El secretario me advirtió textualmente lo siguiente: tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MBS y en especial el de la 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión. Inclusive, si lo hace el próximo lunes 7, a pesar de ser día feriado, yo con mucho gusto lo recibo en esta secretaría. Hasta aquí la advertencia del secretario Pérez Jácome. El domingo 13 de febrero, a las 19:30 horas, a petición del entonces secretario Javier Lozano, me reuní con él en el domicilio de un amigo en común, que presenció la plática íntegramente y es testigo de calidad. El licenciado Javier Lozano inició manifestando que el señor presidente Felipe Calderón y su señora esposa estaban enterados de que en ese preciso momento él se encontraba platicando conmigo. A lo largo de la plática, el licenciado Javier Lozano mencionó textualmente: hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 GHz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, tu proyecto se lo lleva a la chingada y te olvidas de este gobierno hasta su último día. Es público y notorio que la administración de MBS no tiene injerencia en la línea editorial de la periodista Carmen Aristegui ni en ninguno de sus otros programas noticiosos. Los límites de su libertad se encuentran en la ley, en el Código de Ética de MBS y en los dictados del sentido común cuando los alcances de la norma jurídica no logran proteger la supervivencia del medio de comunicación en el que ella, accionistas y trabajadores de la empresa, nos desarrollamos. Tal cual lo pactamos, tal cual se ha cumplido. Los hechos que he narrado son solo aquellos que han sido de mi conocimiento y me constan. Desconozco si el señor presidente de la República está enterado de lo que aquí he reseñado. Después de lo ocurrido en febrero del 2011, he buscado una audiencia con él, pero he sido obstaculizado por quienes tienen el poder para hacerlo. De manera respetuosa, solicito atentamente que el gobierno federal se abstenga de continuar actuando de una manera en la manera en la que aquí se ha expuesto. Existe un claro conflicto de interés en quienes han perpetrado los actos autoritarios y caprichosos que afectan al grupo empresarial que me honro en presidir. Confío en las instituciones de justicia de mi patria, a ellas acudiremos desde luego y defenderemos dentro del marco de la ley los derechos que la Constitución mexicana nos garantiza. Nuestro país requiere que cada quien tome su lugar,
El poder público no se puede seguir al servicio de una sola empresa, por poderosa que ésta sea. Muchas gracias. Por la ambición, el miedo o la complacencia negligente que han favorecido ilegalmente los intereses de Televisa, ya sea para aumentar sus activos o para combatir a sus competidores. Y por el otro, la revancha ejecutiva. ¿De dónde venimos? En el momento que recibimos la notificación del inicio del proceso de rescate de la banda 2.5 GHz, nos encontrábamos en plenas negociaciones con el gobierno federal en dos vías paralelas. La primera, y que internamente conocíamos como la propuesta Olavarría, ya que apenas el 25 de julio recibieron nuestros abogados Televisa. Ahora bien, el rescate de las frecuencias de MBS combina dos hechos abdominales. Por un lado, la actuación sesgada de funcionarios públicos, da igual si fueron movidos